bendición, originando desde acá de la Universidad de la Oración en Bogotá, Colombia. Bueno, mis compañeros de cabina, el pastor Wilson Urango Rodríguez, hoy estamos de fiesta, tenemos unos invitados ultra, macro, mega, hiper, super siervos de Dios. Pastor Wilson, bienvenido. Amén, mi pastor, para mí es un honor estar aquí con usted y también para mí es una bendición y un honor participar de este maravilloso programa con estos maravillosos pastores, amigos suyos. De verdad que es una bendición grande. Gracias, pastor. Bienvenido usted, bienvenido Lucho, en las perillas, en los controles ahí. Dios bendiga. Amén. Bueno, y a lo que fuimos. Ellos son los pastores Abdala Daza, el amigo, mi compañero de 1000 batallas, el pastor Gerardo Abdala, mi amiga y compañera de 1000 batallas, la hermana Clara Inés Daza. Bienvenido, pastor Gerardo. Estamos originando desde los Estados Unidos de América, en Tampa, Florida. Pastor, abrazo, bendiciones. Buenos días, Eustiquio, y todos los hermanos que están allí acompañándole. No sabe cuánta emoción y cuánta alegría nos da en esta mañana poder estar aquí con ustedes a través de esta entrevista. Esperamos que sea algo que edifique y bendiga a todos los que la vean. Amén, pastor. Hermana Inés, amiga querida, bendiciones, buenos días. Buenos días, pastor, la paz del Señor y a todos ustedes que nos ven y escuchan. Es un privilegio que Dios nos da de poder estar aquí frente a ustedes y contar de las maravillas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Amén, hermano. Yo puedo decir que ustedes son una leyenda en el Señor viviente. Y cuando digo leyenda es ministros, hogar de testimonio, porque sí que tienen mucho que hablar, mucho que decir, mucho que aconsejar en la larga trayectoria de sus vidas ministeriales. Estos son los esposos Abdala Martínez, queridos amigos oyentes. Así es que, pastor Gerardo, hablemos un poquitito de la historia, usted y la hermana Inés. ¿Qué modelos son en Cristo? ¿Desde cuánto hace que llegaron a los pies de Jesús? Ok, ya yo tengo 40 años de haber conocido al Señor, tal vez un poquito más, pero redondeando, son unos 40 años. Dios ha sido maravilloso desde que le conocí y he estado sirviéndole. Tan pronto me llamó, entregué mi vida y empecé a servirle desde muy jovencito. Es una larga historia, pero llena de cosas muy especiales en el trato de Dios hacia mi vida, hacia mi familia. Y estoy contento de todos estos años poder servirle al Señor, y si me volviera a llamar, seguiría este camino, este llamamiento, este compromiso con Él. Bueno, a la hermana Inés no le pregunto porque tuve la bendición de conocerla desde pibecita, más sin embargo, usted es hija de padres cristianos, la hermana Inés y el hermano Ángel, pero hablemos, hermana Clarita, su experiencia desde su conversión, su niñez y su andar con Jesús. Bueno, mi experiencia la tengo como si hubiera sido ayer. Desde que tengo uso de razón, he ido a la iglesia y esto ha sido por bendición de mi madre, que ella conoció primero al Señor por medio de una prueba que recibió de su hijo, un hermanito que murió ahogado. Y estuvimos en casa que mamá prestó un terreno para poder construir una iglesia allí. Y ahí yo acepté a Jesús como mi Salvador a los 7 años. El pastor hablaba de cielo, el del cielo y el infierno. Y yo en esa edad yo decía, yo no quiero ir a ningún infierno, yo quiero ir contigo, Señor, al cielo. Por eso, y fui la única que pasé al frente a aceptar a Jesús como mi Salvador. Fue una experiencia muy linda porque yo anhelaba, Señor, yo quiero estar contigo.
Y así fui creciendo en el Evangelio, gracias al Señor, conociendo más a mi Jesús. A la edad de 10 años, hubo una profecía sobre mi vida, un consejero allí, un anciano, se acerca a mamá a decirle que iba a tener una hija misionera. Y gloria a Dios, pues mamá nunca pensó que era yo. Y también el deseo en mi corazón cuando llamaban al altar, mi oración era: Señor, ayúdame a seguir adelante. Yo no quiero mirar atrás al mundo, quiero mirarte a ti. Y a la edad de 13 años, en una convención a nivel nacional en Colombia, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fue ahí instantáneo. Yo dije: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, como están sintiendo esas niñas. Y ¡puf! No, de verdad, no. Fue algo tan instantáneo que no me di cuenta, y a la media hora fue que desperté hablando en lenguas y glorificando al Señor. Y de aquí hasta hoy sigo enamorada de mi Cristo y con ese compromiso para seguir sirviendo al Señor. Amén, hermana Inés. Hermano Gerardo, hablemos de número uno de su llamada a prepararse, porque usted con la hermana Inés se casaron muy jovencito. Yo les conozco, y tan pronto como se casaron, a estudiar y a prepararse. Ustedes también tienen una cuota en el cielo. Las primicias de sus hijos, no digamos, bueno, esas están en el cielo. Es un angelito que Dios les dio, porque su primer bebé, Dios lo llamó al cielo. Y hablemos de esa parte del llamamiento a prepararse en el Seminario Latino Internacional. Me acuerdo que cuando usted se fue allá, bueno, voy a hablar un poco de intimidad. Los pies suyos están entre 43 y 44 de zapatos. Yo me acuerdo que comenzamos el ministerio tan pobre que usted me regalaba a mí zapatos, y como eran tan grandes, yo soy 42, le metía papel higiénico. Y desde ahí ustedes se van a Panamá, comienzan a prepararse, y ahí fue cuando le dieron ustedes a Dios las primicias, su primer hijo en el cielo, aunque doloroso, y después les llegó a Abraham. Hablemos de eso, del seminario y de la familia ahí en Panamá. Bueno, Eustiquio, nos hace reír un poco. Usted tenía una frase con los zapatos que usted siempre decía que de 40 para arriba usted los aceptaba. Y eso era algo chistoso, pero creo que Dios nos enseña a través de esas experiencias donde hay carencias, donde hay necesidad de algo y no lo tenemos. Eso nos ayuda a formarnos, nos ayuda a valorar que Dios va a estar ahí, y que en algún momento, si nos faltó algo, nos falta algo, la mano de Dios se va a aparecer, va a tocar cualquier bolsillo, cualquier persona, para ayudarnos a salir adelante. Nosotros tuvimos la experiencia de que nuestro primer hijo naciera muerto, porque nació pero falleció en el momento, y fue una experiencia súper dura, pero también nos enseñó a esperar en Dios sobre cualquier situación. Después de esa situación como tal, tuvimos la oportunidad de recibir una beca para ir a estudiar en Panamá, donde estaba uno de nuestros seminarios en Centroamérica. Y con mi esposa salimos para Panamá, todavía con dolor en el corazón de la pérdida de nuestro hijo. Pero Dios seguía enseñándonos, y nos fuimos pensando que tal vez no íbamos a poder tener más hijos, porque era la forma como los médicos habían declarado que
no iba a poder ser posible que mi esposa volviera a quedar embarazada. Sin embargo, en el seminario ella quedó embarazada allá en Panamá. Y sobre todas las cosas que habían dicho, Dios se glorificó, y ahora nos tocaba luchar con una situación que era que en el seminario los estudiantes casados no podían tener familia durante el tiempo que estuviesen ahí. Y nos sentimos muy abrumados porque ella posiblemente tenía que venirse sola a dar a luz en Colombia y yo continuar mis estudios, pero era triste porque los dos estábamos estudiando, o los dos teníamos que salir del seminario a causa de esa situación. Pero nuestra oración estuvo delante del Señor y estábamos dispuestos a seguir lo que Dios determinara. Y para nuestra bendición y felicidad, en ese año, a raíz del embarazo de mi esposa, una de las reglas que había sido por tantos años cumplida en el seminario, en ese momento se rompe. Y el presidente del seminario dice: vamos a hacer esta sección con ustedes, van a tener que pasar, bueno, dificultad porque ahora van a tener que atender el niño también, pero se van a quedar. Lo hemos hablado con el decano, bueno, y hubo una reunión allí, nosotros estábamos muy preocupados, pero al final terminamos abrazando al director, abrazando a todos, y la experiencia de que nuestro hijo Abraham naciera en Panamá también fue extraordinaria, porque era nuestro primer hijo, estaba naciendo prácticamente en el campo misionero, estaban haciendo en un seminario de preparación teológica, y todo eso nos llenaba de alegría y nos empezaba a abrir más el camino hacia lo que Dios quería más adelante. Hermana Inés, ahora comenten ustedes esa experiencia de ahí en adelante, lo que pasó, porque ahora vamos a la otra parte, a la ministerial, porque ustedes han sido ministros exitosos en el Paraguay, en Chile, esto en Uruguay, esto en Ecuador. ¿Qué pasó de ahí en adelante, hermana Inés, su experiencia como madre y su oración? Bueno, pues le doy gracias al Señor por la experiencia que tuve con mis sobrinos. Eso me ayudó mucho porque estaba lejos de mi familia. Cuando salimos del seminario, pues después, como a los 2 meses, llegamos a Ecuador con nuestro niño, y fue una experiencia, pues, de aprendizaje. Tenía miedo, tenía temor porque decía, bueno, es otro lugar, otro país, otra cultura, otra gastronomía. Señor, yo no los conozco, ellos no nos conocen, danos gracia, cuídanos, protéjanos. Y a mi niño, decía, a mi niño protéjalo de todo virus, de toda contaminación, de todo lo que haya o que pase en la ciudad, en el país. Y así fue, gracias al Señor. Dios cuidó de mi hijo Abraham, nació Nathan Josías con una condición que eso fue que me ayudó a activar la fe, a ponerla en acción con Liam, con Nathan Josías. Nació con una situación de colon, y ahí fue un proceso que tuve que estar llevando con mi hijo, y no fue fácil, pero el Señor me sostuvo, me ayudó, nos cuidó. Y ahí viene otro bebé, Daniel, que nació en Panamá, pero fue una experiencia que el Señor me enseñó a depender de Dios, a, a, a como a ir al hombro del Señor, a los brazos de Dios, para que me ayudara y me diera las fuerzas para saber llevar estos 3 niños bajo la dirección de Dios, porque eso fue lo que a mí me ayudó mucho en cuanto a la palabra, que necesitaba instruir a mis hijos con sabiduría, con el temor a Dios. Amén. Eso fue pues en Ecuador, después en otro, cuando nos trasladan a Quito también.
a tomar el instituto allí. Nuestros 3 hijos nacen fuera de Colombia y nacen en momentos decisivos en que nosotros nos encontrábamos totalmente atendiendo la obra pastoral, la obra misionera, atendiendo colegios bíblicos, y fue bastante fuerte porque entendíamos también que la familia necesitaba ser atendida por nosotros para que dieran un testimonio a medida que fueran creciendo de que nosotros estábamos ahí con ellos y que la atención hacia ellos era primordial para el futuro. Y eso nos ayudó, nos costó, porque a veces hacer la tarea familiar, la tarea pastoral, la tarea de viajar y ministrar la palabra a diferentes lugares, es difícil poder cumplir con todo, pero Dios siempre nos abre las puertas y nos da la fuerza para que podamos atender sabiamente cada cosa, sin dejar la una por atender la otra, para no sufrir consecuencias como lamentablemente a veces se sufren, ¿verdad? Que por nosotros priorizar la obra, entonces la familia paga consecuencias bastante lamentables. Nosotros tratamos de preocuparnos mucho por nuestros hijos, especialmente en sus edades más tempranas. Ya después, cuando ya ellos tenían la facilidad de ir sosteniéndose en la fe mejor, ellos fueron también dando pasos comprometidos con el Señor, al punto de que los 3 en este momento le sirven al Señor en sus diferentes dones y tareas, y especialmente uno, que es Natán, el que nació en Ecuador, está dedicado totalmente al Señor. Él es pastor de jóvenes y director también de un programa de... Pastor, un momentito, de eso vamos Ajá. a hablar ahora, Okay. de los ministerios de sus hijos, pero hablemos un poquitito del ministerio en el Ecuador. Ajá. Usted estuvo en la educación y a la vez pastoreando. Yo he tenido la dicha y la fortuna de donde usted está, yo voy. No sé Así por qué, mismo. pero menos Así en los mismo Estados Unidos. Lo tenía en Hablemos del mente. ministerio en el Ecuador. Sí, lo que acabas de decir, para nosotros la amistad contigo no ha sido a la distancia nada más. Tú has sido un referente muy importante en nuestro ministerio. De hecho, fuiste nuestro pastor durante un tiempo antes de que saliéramos a Panamá, y el ejemplo tuyo siempre me acompaña o nos acompaña. Lo tenemos que mencionar en alguna predicación. A usted lo conocen aquí en Tampa, en el Colegio Biblos, porque en una de mis clases o en varias de mis clases yo tengo que hablar de usted como alguien que Dios ha usado, que Dios sigue usando, que tiene un testimonio impresionante, que ha escrito materiales muy adecuados para la obra. Así que la amistad ha sido de cerca y de lejos, y usted ha llegado donde hemos estado, a Ecuador. A Paraguay nos llegó de sorpresa como a las 3 de la mañana. Ahora Dijo, hablamos de Paraguay. Hablemos del ministerio en el Ecuador, hermano Gerardo y la hermana Inés. Una de las características que ustedes han tenido es donde han ido, han triunfado, han dejado historia. Hablemos enfática y claramente del Ecuador. Gracias, Eustiquio. Ecuador fueron 5 años como directores de educación teológica allá en todo el país. La educación estaba empezando, se habían hecho programas por 3 meses, venían de Puerto Rico algunos maestros a ayudar, y cuando llegamos nosotros, el Señor nos permitió empezar un programa de instituto formal
eh, 3 veces a la semana. Allí se estableció en Guayaquil el programa que fue abarcando diferentes sectores y fruto de ese programa y también del trabajo pastoral, nosotros tenemos allí alrededor de 10 pastores, tenemos 2 supervisores de área en Ecuador, el hermano Julio Beltrán y el hermano Carpio, Samuel Carpio. Ellos estuvieron bajo nuestro cuidado pastoral y también estudiando allí. No sé, Clara, decir algo más. Bueno, cuando llegamos con nuestras 2 maletas nomás y media con la de nuestro hijo, nos recibieron humildemente, pero con un corazón grande, rico, que estaban a la expectativa nuestra. Yo llegué de 19 años allí cuando una hermana mayor le dice, wow, usted es muy jovencita, ¿qué nos puedes enseñar como esposa de pastor? Y yo dije, bueno, puede ser que mi vida espiritual puede ayudarte también a ti como mujer adulta. Y le doy gracias al Señor porque fui como ayudando a las damas que en el coro, escuela bíblica, llegamos un día a 70 niños en escuela bíblica. El Señor nos fue, wow, de una manera progresando muy lindo. El barrio, los jóvenes nos respetaban mucho, especialmente a mi esposo, en el sentido de que lo honraban como hombre de Dios. Pero cuando ya nace nuestro hijo Natán con su condición, ya yo no podía estar en la iglesia porque tenía que dedicarme a mi hijo. Entonces yo le clamaba eso a Gerardo, le reclamaba, ¿cómo así? Yo ya no puedo estar con los niños, yo no puedo estar con las damas, yo no puedo esto y lo otro. Y él me dice, Clara Inés, ahora tu ministerio son tus hijos. Amén. Sí, ministros, dedícales el tiempo y ahí sí después nos encargamos para que tú sigas sirviendo al Señor. Pero entonces la forma que yo le servía al Señor allí era llamando a las hermanas, orando por ellas por teléfono, cuidando de ellas de esa forma. Hermana Inés, la pregunta es para usted ahora. Según yo he charlado y he compartido en el campo misionero, a usted como mujer, una de las culturas que le fue muy benéfica, porque inclusive todavía habla un poco guaraní. Usted y prepara comida guaraní. ¿Sopa de qué? Sopa paraguaya. Sopa paraguaya. Definitivamente el Paraguay la dejó a usted marcada en ese amor y todo eso ahí donde vivían, en las ciudades, en Lambaré y todo esto. Hablemos de Paraguay. Primero usted, hermana Inés, y después, pastora, dale un poquitito, porque queremos irnos a la parte neurálgica del ministerio. Bueno, les saludo en guaraní, ñandeyara tanderobasá. Andebe a venir. Me ganó, me dejó ahí. Bueno, como en todo lugar donde yo llegaba, no era fácil porque era otra cultura, fue para poder adaptarme a los lugares. Siempre, Señor, si tú nos llevas de tu mano, tú nos vas a sostener, tú nos vas a ayudar. Y ahí yo lo relacioné como si yo fuera una plantita o nosotros, que ya uno la planta allí y esa planta se acostumbra allí, hace raíces, ¿sí? Entonces crece, florece, pero cuando tú la quieres arrancar y trasplantar para otro lado, pues en esa plantita quedan raíces en esa tierra. Y de todas maneras esa plantita se lastima, se hiere, ¿sí? Porque arrancaron unas raíces para plantarla en otro lado. Me consideraba así, pero yo dije, Señor, si tú nos trajiste aquí es para de bendición. Fueron 1 año y medio que costó adaptarme a la humedad, que es un 96-99%, un calor terrible, pero ahí mis hijos, como se sintieron, fueron creciendo porque llegaron de 4, 5 y 8 añitos. Entonces, ellos saben muchas palabras en guaraní y también llevan su corazón en guaraní, su comida.
hermano Gerardo, Ajá. usted, su experiencia en Guaraní, amigo, porque usted también fue muy querido allá, fue candidato, bueno, dejémoslo así, siga. Fue una experiencia inolvidable que hasta el día de hoy nosotros hemos estado viajando cada año al Paraguay. Tenemos familias muy especiales que nos reciben con los brazos abiertos, que comparten con nosotros. Fueron 6 años de nuestra vida ministerial en Paraguay. Allí el Señor nos permitió también establecer la educación teológica, especialmente por extensiones en diferentes ciudades como Ciudad del Este, también en varias ciudades del interior. Y el asunto era que había que dar las clases en guaraní. Yo tuve que pedir ayuda a otros hermanos que también se habían estado preparando ahí en el seminario para que me ayudaran como profesores. Pero llegamos al corazón de los pastores en todas partes donde había necesidad. Pudimos establecer programas de educación de 2 meses, 3 meses, enviando materiales, llegando hacia ellos, compartiendo con ellos en medio de la noche, porque nos quedábamos allí a dormir con ellos. Y eso fue poco a poco, fue ganando el corazón de los hermanos hacia nosotros, nosotros hacia ellos. Y tuvimos la oportunidad también de que el programa de Instituto Bíblico pudiera subir a un nivel de bachillerato en teología. Eso también ayudó mucho a preparar líderes a ese nivel. Y después enviamos de los bachilleres en teología que se graduaron allí, pudimos enviar varios al Semisud, ya graduados de ahí del programa de Paraguay, pero ahora a prepararse con una maestría en Ecuador. Y entonces el actual supervisor de Paraguay es un discípulo nuestro, Carlos Fleitas, que entró al seminario a hacer el programa que nosotros establecimos de bachillerato, que no lo había en ese momento, pero lo pudimos establecer y después ayudarle a que le dieran una beca en Semisud con su esposa, prepararse y regresar al Paraguay y en este momento, ya hace un par de años, ser el supervisor de la Iglesia de Dios en Paraguay. Todo eso, hermano, a nosotros nos ha llenado de grande bendición porque es que nosotros nos metimos en ellos y ellos ahora son la extensión nuestra ministrando ahí a sus compatriotas, pero Dios en 6 años nos permitió desarrollar líderes, establecer también gente que pudiera alcanzar metas tan importantes como las que nosotros pensamos. Y por otro lado, pastorear una iglesia tan bonita como fue la de Lambaré, donde también un discípulo nuestro es el que pastorea ahora allí, el hermano Isidro Lescano, que fue una persona que ganamos para el Señor, que discipulamos para el Señor. Él era un empresario muy importante en Paraguay y ahora es pastor de la Iglesia de Dios en Lambaré. Esto, Eustiquio, nos llena de gozo, mi hermano. Amén. Pastor, qué fascinante es. Yo a veces pienso o pensaba esta madrugada cuando escribí algunas notas para ustedes de esta encuesta. Los colombianos en cierta manera somos como un poco descuidados, displicentes o no muy atentos a lo que hacen nuestros grandes héroes de la fe. E inclusive Hebreos dice que los cuales sus antepasados no fueron dignos, pero escuchar todo esto a donde Dios les ha llevado y eso que falta Colombia, Puerto Rico, la costa, pero yo no quiero dejar a mi compañero de púlpito así. Yo quiero que él le pregunte algo, pero sí me gustaría que ustedes consideraran, hermana Inés, usted tenía en proyecto un libro, no sé cómo va eso, después me dirá, o alguna película. No, uno, hermano, tiene que, wow, todo esto, cómo enriquecerá
a las generaciones futuras. Mi pastor Wilson Urango, no sé si tiene preguntas. Yo sé que sí, este hombre tiene mucho que dar y compartir. Pastor, ¿cómo le parece esta parejita que es parejota? De verdad, gracias, pastor, por darme este honor de estar con los pastores Abdala, pastor Abdala, pastora Inés, ¿verdad? Inés. Dios me les bendiga grandemente. De verdad que yo soy un pastor muy joven en el ministerio. Llevo pocos años ministrando y estoy altamente bendecido en esta mañana con la experiencia que el Señor les ha dado, con el testimonio de ustedes. Para nosotros es una bendición, como también sé que lo es para todos nuestros hermanos de la Universidad de la Oración, pastor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es que quiero como metérmeles al rancho ministerial. ¿Qué necesitan, pastores Abdala? ¿Qué necesitan los pastores jóvenes como mi persona y otros que estamos hasta ahora iniciando el ministerio pastoral? ¿Qué necesitamos para tener éxito en el ministerio, pastores? Uy, pastor, Wow. Eso es algo tremendo. Esa pregunta va a causar pues impacto porque primeramente, hermanos, le felicito a todos los que aceptan el llamado en plena juventud, porque entre más joven podemos entonces darle todo lo que tenemos al Señor, toda esa fuerza, toda esa pasión, toda esa tiempo para prepararnos, para estudiar, para dedicarnos, para lograr llegar de una manera muy especial a lugares donde el Señor nos quiera llevar. Yo creo que entre más joven es mejor poder aceptar el llamado. He visto gente que Dios nos ha llamado muy jóvenes, pero tienen excusas y empiezan a hacer una cosa, empiezan a temer, a dudar y a mirar hacia el lado, a mirar hacia atrás, y se les va poco a poco el tiempo, las décadas, y cuando ya quieren hacer algo, se encuentran que ya no tienen las fuerzas suficientes o que están metidos en otros asuntos y ahí se quedaron. Pero te felicito, mi hermano Wilson, y creo que realmente lo que Dios quiere de nosotros es obediencia al llamado, es integridad en las cosas que hacemos, porque cuando nosotros entendemos que la integridad va a marcar nuestra vida, nos podemos ir tranquilos a hacer cualquier tarea y Dios nos va a respaldar. Integridad es un elemento fundamental para poder alcanzar el éxito en la vida ministerial. Que usted pueda rendir cuentas continuamente a Dios de lo que hace, pueda rendir cuenta a Dios a quienes les corresponde también humanamente hablando. Eso nos va a dar la confianza de pararnos en cualquier sitio y poder hacer el trabajo con libertad. Esa integridad va desde lo que nosotros somos en lo secreto hasta lo que somos en lo público, de las relaciones que tenemos de manera personal y de las relaciones que tenemos con la familia, con la esposa, con los hijos, con la congregación, con los amigos. Todo eso abarca la integridad en nuestra vida como ministros. Para mí, yo diría que eso ha sido lo más esencial y Dios se ha encargado del resto. Aleluya. Hermana Inés, la pregunta del pastor Wilson es para usted también. La esposa del pastor Wilson es más guerrera que yo y aún puedo decir que el mismo pastor. Dios la usa mucho en liberación, en consejería. Ella es la hermana Nelly. Por favor, si tiene algún consejo para las damas, porque usted sí es batalladora, usted ha luchado tanto con la familia. Después hablaremos de Puerto Rico. Estate ahí, como se dice. Bueno, para mí primero tiene que haber un llamado.
un llamado de parte de Dios al pastorado, porque si no hay un llamado de parte celestial de Dios, es imposible avanzar, es imposible enfrentarse a las situaciones, a las crisis que uno enfrenta cuando el enemigo se mete allí a estorbar, a lastimar, a dañar. Y ahí uno se sostiene más en Cristo Jesús. Y lo más lindo es cuando uno busca de Dios, se sostiene en Dios. Tiene que haber un llamado, tiene que haber esa obediencia a ese llamado y tiene que haber fe. Fe para ir al lugar donde el Señor te envía. Nosotros cuando el Señor nos llamaba, nosotros nunca decíamos, bueno, ¿y cuánto nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? Nada, hermano. Nosotros íbamos, era a la de Dios, como decimos. Nosotros íbamos por fe y yo como siempre le decía, Señor, si tú nos llamas a ese lugar es porque tú nos quieres allá y tú nos vas a sostener, tú nos vas a proteger. Así que, y a proveer todo lo que necesitamos. Y hasta hoy, hermanos, hemos siempre confiado en nuestro Dios. Nos ha sostenido el Señor, no nos ha dejado en vergüenza. Siempre hay que allí buscar de Dios, sostenernos en Dios y esperar en Dios pacientemente donde Él te vaya a mover o donde tú vayas a estar. Esto hay que apegarse en el Señor y tener tú una conexión directa con Dios. Allí, de tú a tú, Señor, necesito que me hable, necesito que estés conmigo, sentir tu presencia. He tenido muchas experiencias con el Señor cuando le he pedido que se manifieste ahí en el momento, hermano, y Él lo ha hecho. Es algo bello, pero ahí es que tenemos nosotros que meternos con el Señor y ayudar como esposa. Tenemos que ayudar, ser esa ayuda idónea que el Señor nos manda a hacer. Si el llamado al pastorado, pues mi esposo, yo respeto y honro a mi esposo como pastor. Yo no quiero suplantarlo a él o competir con él, porque eso no es sabio. Siempre yo, aunque tenga liderazgo, yo me sujeto a él y yo hago mis actividades, mis cosas como en la iglesia, con las damas o los jóvenes o los niños, pero siempre estando al lado de él para cuidarlo, para protegerlo, para apoyarlo, para cuidar sus espaldas y bendecirlo y para que el Señor lo bendiga, aunque estés enojada, molesta, tu mujer con tu esposo, bendígalo, bendígalo, ámelo ahí y verá que como el Señor a ti te va a recompensar de una manera poderosa. Wow, hermana Inés, hermano Gerardo, la verdad, nos falta, vean, Colombia, Puerto Rico, Colombia, Administración y Paraguay, nos fuimos para un segundo audio, porque se nos acabó el tiempo. Aquí manejamos siempre 40 minutos y ya el tiempito se nos fue, pero por favor, prométame delante de Dios que va a estar en el segundo audio, en el segundo video. ¿Le parece bien? Claro que sí, Eustiquio. Y gracias por este tiempo tan lindo al hermano Wilson y a los que son parte de su ministerio allí. Los bendecimos. Gracias. Esta fue la entrevista y yo puse así, oiga bien, historia familiar, ministerial, pastoral de los esposos Abdala Martínez. Mono Wilson, gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias, pastor Abdala. Gracias, pastora Inés. Que el Señor les bendiga abundantemente y que sigan siendo bendición para el pueblo de Dios, porque sí que lo necesitamos. La experiencia de ustedes es de mucha edificación para el pueblo del Señor. Pastor, bendiciones. Bendiciones. Bye bye. Amén. En el próximo audio hablaremos cuál ha sido la victoria de ustedes, que ustedes nunca han probado el fracaso. Bendiciones.